51 al 56. Lucas capítulo 9, del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y, Señor, escudriñarla. Aquí estamos, Padre, delante de ti, pidiendo tu ayuda, el poder de tu Espíritu, conforme tú lo has prometido, Señor. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continuando con Lucas, en estos versos del 51 al 56, vamos a hablar de una lección de misericordia. Una lección de misericordia. En el mensaje anterior estuvimos reflexionando en una lección de humildad. Este pasaje relata el primer suceso con el que el Señor se encuentra en su viaje hacia Jerusalén. Aprovechando la oportunidad que le brinda el rechazo de una aldea samaritana, Jesús aprovecha esta circunstancia para enseñar a sus discípulos acerca de la misericordia. Y podríamos decir que es el desenlace perfecto de la lección de humildad que ya les había enseñado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque únicamente los humildes son misericordiosos. Humildes para reconocer la verdadera condición humana. Todos somos pecadores, estamos perdidos, nacimos bajo la ira de Dios. El Señor otorga su misericordia a aquellos que lo reconocen. Todo el mundo es pecador, todo el mundo necesita la misericordia de Dios, pero la realidad es que no todo el mundo está dispuesto a reconocerlo. Y por eso hace falta humildad, ¿verdad? Aunque este es un breve relato que no menciona realmente la palabra misericordia, se halla muy implícita en la actitud de nuestro Señor, que en primer lugar se estaba enfrentando con su destino, digamos. El propósito de Dios Padre, el plan divino, enfrentarse con la cruz para hacer posible la reconciliación entre Dios y los hombres. Allí estaba, enfrentándose a una muerte para hacer que su misericordia esté disponible a todos los pecadores. Y en segundo lugar, es una misericordia que no solo está disponible, sino que además la extiende a todos aquellos que estén dispuestos a reconocer su verdadera condición y cuánto necesitan de Dios y volverse en fe hacia Él. Cuando Jesús se dirige a Jerusalén, era con el objetivo de proveer misericordia. No puede haber misericordia separada de la cruz. Cuando Él entra en aquella aldea samaritana, también lo hace para ofrecer misericordia. Hay dos ideas que me gustaría compartirles en este estudio. En primer lugar, en esta lección sobre la misericordia, en primer lugar, por su misericordia, Cristo murió por los pecadores. Dice la Biblia, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice la frase, cuando se cumplió el tiempo. Esto puede significar que ya había transcurrido un periodo indefinido de tiempo entre lo que aquí comenzamos a leer y lo que aparece en los versos del 46 al 50. Sin embargo,
es probable que este acontecimiento haya sucedido no mucho tiempo después, es decir, que no haya pasado mucho tiempo entre uno y otro. Pero señala un momento decisivo en la narración de Lucas con relación al ministerio y a la vida de nuestro Señor. Dice cuando se cumplió, literalmente significa cuando se completó, cuando se realizó. La idea es realizarse, completarse. O sea, el plan de Dios estaba a punto de cumplirse por medio de la ida del Señor a Jerusalén para morir por los pecadores. Recuerden que la Biblia nos enseña una y otra vez que Jesús siempre estuvo sometido al calendario divino, al plan de Dios. En Lucas capítulo 13, en el verso 31, dice la Biblia, aquel mismo día llegaron unos fariseos, Lucas 13 del 31 al 33, diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esto es solo un ejemplo. En Lucas capítulo 7, en el verso 8 dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿De qué tiempo hablaba? El tiempo para morir, el calendario de Dios Padre. En Lucas capítulo, en Juan también capítulo 7, en el verso 30, entonces procuraron prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En Juan capítulo 8, verso 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Bueno, en Getsemaní, el Señor tiene que reprender a Pedro porque en un intento, quizás valiente, pero equivocado, de evitar el arresto, el Señor le reprende preguntándole en Mateo, en el capítulo 26, verso 54, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Verso 56, más todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Bueno, estos son ejemplos tras ejemplos de que Dios tenía y tiene un plan y que Jesús se sometió a ese plan con relación a su muerte en la cruz. Dice la Biblia, cuando se cumplió el tiempo de ser recibido arriba. Algunos usan esta expresión, recibido arriba, como refiriéndose a levantado, aludiendo a la muerte de Jesús en la cruz, relacionando pasajes, por ejemplo, como Juan, en el capítulo 3, verso 14, que dice, y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan capítulo 8, en el verso 28, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceré que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Muchos se refieren a la muerte de la cruz cuando tratan de explicar esta expresión. Pero el término, que es analepsis,
y que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, está relacionado con otro, que es un verbo que se usa para referirse a la ascensión de Cristo, tal como es relatada en Hechos capítulo 1, en el verso 2, en el verso 11 y en el verso 22. Por eso creo que la interpretación más correcta a la frase recibido arriba es un término que tiene la intención de abarcar todos los acontecimientos que se iniciaron desde el momento en que Jesús muere en la cruz. Su muerte, su resurrección, hasta su verdadera ascensión, aquella que se relata en el libro de los Hechos, donde ya mencionamos en el capítulo 1, y aparece con estas palabras en los versos del 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo, el plan, el propósito de Dios de que llegara a Jerusalén para morir, como dice, en el que había de ser recibido arriba, todo lo que tenía que ver con su muerte hasta su literal ascensión a los cielos. Pero para esto era necesario que fuera a Jerusalén. ¿A qué iba a Jerusalén? A soportar la vergüenza de la cruz con todo el sufrimiento que experimentó y el rechazo. Iba a Jerusalén a morir convirtiéndose en el Cordero de Dios que sería inmolado por el mundo, sobre el cual Dios descargaría su ira contra el pecado. Lo podemos decir tal como lo presenta el escritor a la carta a los Hebreos. En el capítulo 12, verso 2 dice: por el gozo puesto delante de él, hablando del Señor Jesucristo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús tenía que morir. Sin su muerte, Dios no podía mostrar misericordia. Judas, en su carta, lo describe de esta manera en el verso 21 del único capítulo que tiene su carta. Dice: la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos describen, la gracia se describe como Dios dándonos un favor que no merecíamos. Misericordia, Dios no dando lo que sí merecíamos. Dios no nos dio lo que merecíamos porque lo hizo sobre su Hijo. Jesucristo ocupó tu lugar y el mío en la cruz. El Padre lo trató como un pecador, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por su muerte, esa muerte expiatoria y esa muerte en sustitución por los pecadores, hizo posible que Dios pueda mostrar misericordia. Porque el Dios que es amor es también santo. Y el Dios que es amor y que es santo es también justo. Pero no es simplemente que Dios es amor, que Dios es santo y que Dios es justo. Dios es el amor perfecto. Dios es perfectamente santo, totalmente santo, es perfectamente justo. Y por eso Jesús tenía que morir. Jesús sufrió lo que tú y yo debíamos sufrir.
Él fue en una misión de misericordia a Jerusalén. Allí en su muerte estaba el único modo en que los pecadores, sin merecimiento alguno, podríamos disfrutar de la compasión divina, de ser redimidos del pecado, de ser perdonados y rescatados del infierno eterno. Si no hubiera sido por Cristo, no tendríamos la más mínima esperanza. Piénsalo, lo que fue capaz de hacer por ti. ¿Hasta dónde llegó el amor de Dios por nosotros? Eso debe sacudir nuestras vidas. Eso debe llenar nuestro ser de una inmensa gratitud. Podemos olvidar muchas cosas, pero eso no lo podemos olvidar. Necesitamos recordarlo en todo momento, todos los días. Y todos los días elevar la misma oración: Señor, gracias. Gracias por haberme amado tanto que enviaste a tu Hijo a morir por mí, porque soy malo. En una ocasión, en un periódico en Londres, creo que fue, hicieron una encuesta a varios escritores famosos, entre ellos estaba Chesterton, el escritor de la famosa serie policíaca El Padre Brown, creo que se dice así. Tal vez alguno de ustedes vio esa serie. Es una serie policíaca que relata la historia de un sacerdote que se dedica, un Sherlock Holmes, que se dedica a resolver crímenes. Este es un gran escritor y con mucho conocimiento cristiano. El periódico preguntaba a ellos: señores, ¿qué es lo que está mal en este mundo? Muchos de ellos enviaron grandes ensayos, página tras página, artículos tras artículos, respondiendo a la pregunta. Chesterton decidió escribir una breve nota y la mandó al periódico. Saludos, saludos para todos. Lo que está mal en este mundo, yo, puso él. Y se despidió. Interesante respuesta. Lo que está de mal en este mundo somos nosotros. No puede haber una definición mejor de lo que es la depravación humana. Los problemas que no solo ha traído nuestra vida, sino que trae al lugar donde vivimos. Porque el pecado no solo destruye nuestra vida, sino que el pecado daña todo lo que nosotros tocamos. Imagínate por un momento que para ese gran mal con el que lidiamos no hubiera una solución. El corazón del Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el centro de la Biblia, el mensaje que creímos para estar aquí y el que estamos llamados a entregar a un mundo que no conoce a Dios. Por su misericordia murió por los pecadores. Y esa misericordia, por eso, por él haber muerto, hoy se extiende a todos. Dice el verso 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús debía enseñar a sus discípulos el carácter inclusivo del Evangelio de misericordia. Es un mensaje, como ya he dicho otras veces, excluyente porque presenta a un solo Salvador. Pero es inclusivo en el alcance, porque es para todas las personas. Y este primer viaje del Señor a Jerusalén dio la oportunidad
para Jesús mostrarlo. Cómo Él manda a los discípulos a que actúen, o cómo los tiene que frenar en ese espíritu carnal que los estaba moviendo. De modo sorprendente, el Señor decide viajar por Samaria, un recorrido que la mayoría de los judíos evitaba a toda costa. Por ejemplo, cuando los judíos iban a hacer un viaje a Galilea, de Galilea a Judea, cruzaban al lado oriente del río Jordán, recorrían toda Perea y entonces volvían a cruzar el río en Jericó para subir a Judea. Miren qué clase de viaje daban. Los que viajaban a través de Samaria llevaban su propia comida a fin de no tener que consumir alimentos contaminados por los inmundos y despreciados samaritanos. Miren lo que hace el prejuicio. Miren esto. La animosidad entre judíos y samaritanos se remontaban a varios siglos atrás, antes de la época de Cristo. Los prejuicios destruyen nuestra vida y destruye la vida de otras personas. Yo hablaba el miércoles acá con los hermanos que estaban en el culto de oración y pedía oración, ¿no? Especialmente para que Dios nos libre de esos prejuicios que tanto daño hacen, ¿verdad? Y que seamos realmente la iglesia de Cristo, que no demos razón a un Gandhi para decir lo que dijo: amo a Cristo, o me gusta Cristo pero no me gustan los cristianos. Y yo le contaba a los hermanos que en estos días estuve leyendo mucho de lo que sucedió en este país durante la segregación racial. Y hasta dónde los seres humanos son capaces de llegar cuando se envenenan por los prejuicios y cuando se olvidan verdaderamente del Evangelio, de ese Evangelio que no reconoce fronteras, porque Jesús no las reconoció. No solo murió por todos, antes de morir demostró que en el corazón de Dios estaban todas las personas. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que un cristiano pueda encontrar justificación para odiar a alguien por el color de su piel? Bueno, ¿saben qué? Hay hasta una teología para eso. Yo lo decía a los hermanos, ¿no? Desde que la maldición sobre uno de los hijos de Noé, ya encuentran que esa maldición fue sobre Can, creo que fue, que sería un esclavo. Y ahí empezaron a decir que de ahí salieron los negros. Otros van más lejos. Otros dicen que la maldición, miren cómo se retuerce la Biblia para justificar el pecado. Que la maldición que Dios puso en Caín fue que lo convirtió en un negro. Eso es ponerle a la Escritura lo que la Escritura no dice. Pero lo triste de todo esto, yo les contaba que en muchos casos, aún después que se acabó toda esa discriminación y el gobierno aprobó leyes para darle derecho a los negros igual que a los blancos, eso de que usted no podía ir a un baño si no era blanco, un negro no podía entrar, no podía ir a una iglesia. Cuando los negros podían ir a las iglesias, a las escuelas, los niños, a estudiar, aún así no estaban dispuestos a recibirles. Y la policía estatal se negaba a implantar la ley. Tuvieron que venir oficiales federales para acompañar a esas niñas y niños que iban a estudiar en una escuela de blanco, porque el día entero los maltrataban, los golpeaban. Ese no es el Jesús. Bueno, eso ha llevado a muchos negros hoy a odiar a los blancos y a ser usados por los comunistas, los socialistas, usarles como instrumento para envenenarlos con ideologías políticas. Pero ¿saben qué? En este país muchos afroamericanos no quieren saber nada del cristianismo. Porque si tú les preguntas, ellos te dicen, esa es una religión para blancos. Pero la culpa
muchos creyentes que cayeron en este pecado. Ese no es el Jesús de la Biblia. Y esto es un ejemplo. No solamente la manera como Él tiene que reprender a los discípulos, sino lo que hizo. Esto tiene que ver con los samaritanos, pero Juan capítulo 4 está ¿qué? La historia de Jesús. ¿Con quién? Con la mujer samaritana. Jesús se acercó a ella. Un hombre con una mujer, que socialmente eso estaba prohibido. Y segundo, era una mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se hablaban, se odiaban entre ellos. Y Jesús fue por encima de ese prejuicio. Y llegó a declararle a esta mujer una de las más sorprendentes verdades que Jesús declara y la escogió a ella. A ver si alguien sabe qué revelación fue la que le hizo a la mujer samaritana. Que Él era el Mesías. El Mesías. Los judíos, bueno, ya expliqué toda la historia de por qué que no pasaban por donde estaban los samaritanos, y esta animosidad viene de mucho tiempo atrás, venía de muchos siglos atrás de la época de Cristo. Por ejemplo, después que el reino del norte, Israel, fuera derrotado por los asirios, el pueblo de estas 10 tribus que conformaban, dice Segunda de Reyes 17, versos 23 y 24, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamath, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Estos gentiles extranjeros que fueron traídos se casaron con los judíos que no habían deportado, y comenzó a surgir una raza mezclada, conocida como los samaritanos. El nombre de samaritano se deriva de la región y de la capital de la parte norte del reino dividido, ambas llamadas Samaria. Ahora, estos recién llegados traían con ellos religión idólatra, comenzó a mezclarse con la adoración del Dios verdadero. Finalmente los samaritanos abandonaron sus ídolos y adoraron solo a Yahvé, aunque de forma incorrecta, porque solo aceptaron el Pentateuco como escrituras canónicas y adoraron a Dios en el monte Gerizim, no en Jerusalén. Y este es precisamente el trasfondo donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y ustedes recuerdan el debate que se presenta porque ella quiere tocar este tema de dónde se debía adorar. Sin embargo, Jesús fue por encima de sus preguntas como consecuencia del odio que había entre judíos y samaritanos, y le habló directamente al alma de aquella mujer. ¿Se acuerdan? Fue ella la que le dijo, ve. Fue ella, ¿no? ¿Y qué? Y trae a tu marido. Y la mujer le dice, no, Señor, no tengo marido. Le tocó el punto sensible, su verdadera condición perdida. Cuando los judíos exiliados regresan a Jerusalén, bajo la dirección de Esdras y Nehemías, que fue el principal, o fueron promotores para reedificar el templo, afirmando ser leales al Dios de Israel, los samaritanos se ofrecieron para ayudar, pero los judíos les rechazan. Esto los enfurece y llegan a convertirse en enemigos acérrimos de los judíos. Al no poder adorar en Jerusalén, los samaritanos construyen su propio templo en el monte Gerizim, aproximadamente en el año 400 antes de Cristo. Más tarde, durante el periodo intertestamentario, los judíos destruyen ese templo, y lo que hace es complicar más las relaciones entre los dos grupos.
siglos de desconfianza contribuyeron a que esa animosidad entre judíos y samaritanos creciera. Si ustedes han leído los evangelios, sabrán que los dirigentes judíos, que eran por naturaleza prejuiciosos y juzgadores, mostraron ese mismo prejuicio. El peor insulto que le lanzaron a Jesús, ¿se acuerdan cuál fue? En Juan 8:48. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Wow. Hermano, esto está aquí, a veces se nos olvida lo que Jesús, vaya, ¿cómo es posible, no? La maldad del corazón humano. El rey del reino estaba ante ellos y le dijeron endemoniado, samaritano, hijo de fornicación. ¿Se acuerdan? Como queriendo decir, tu mamá fornicó, tú no eres ningún Mesías. Los samaritanos desde luego correspondieron a la hostilidad de los judíos en ese encuentro. Ya les digo, se odiaban de ambas partes. Sin embargo, la misión del Señor iba por encima de todas las fronteras raciales y culturales. No es que iba, va todavía. El Jesús Salvador, nuestro Señor, es así. Fíjense que Él estuvo dispuesto a ir hasta donde los dirigentes religiosos judíos, que se hallaban llenos de odio y lo iban a matar, hasta allá fue, también estuvo dispuesto a ir al pueblo samaritano, donde estos mismos líderes ni siquiera pasarían por allí, pensarían en ir. Por tanto Jesús, dice la Biblia, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos. ¿Para qué fueron allí? A hacer preparativos de alimentación y alojamiento para él como sus acompañantes. Y a fin de ofrecer esperanza de salvación, el Señor encarnó misericordia, alcanzando incluso a estas personas tan despreciadas por sus propios compatriotas judíos. Ellos no le trataron bien. Dice que la aldea samaritana, ¿qué? No le recibieron. Pero aquí vamos a decir algo importante, o sea, un detalle que no podemos perder. Este rechazo no iba dirigido contra él personalmente. Ellos no sabían nada del milagroso poder de Jesús, no conocían sus enseñanzas divinas, ni siquiera lo rechazaron por el hecho de que fuera judío. Al contrario, los samaritanos rechazaron a Jesús porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, aquí, a adorar en el templo. Y como ya dijimos, en el periodo intertestamentario fue destruido este templo por un gobernante macabeo llamado Juan Hircano, el templo que tenían ellos en el monte Gerizim. Y aquel lugar no se había reconstruido en ese tiempo. Aferrados a su propio sistema religioso, a pesar de no tener templo, los samaritanos seguían negándose a reconocer el templo de Jerusalén como un lugar apropiado para adorar. Esto explica la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Y por eso rechazaban a todos los que iban a Jerusalén a adorar. Ahora los discípulos ven esto, Jacobo y Juan, se indignan. Para ellos esto era un insulto a su maestro. Y le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estos son los dos hermanos que el Señor apellidó Boanerges, quiere decir hijos del trueno, hijos del trueno. Es decir que el Juan que leemos en las epístolas, hijitos, amémonos unos a otros, no era precisamente así. El poder del Señor lo ablandó, lo transformó
y quizás también los años que vivió, querían incinerar a esta aldea samaritana. Esto fue motivado y trataron de justificar el hacerlo con el profeta Elías. ¿Ustedes se acuerdan? Elías había hecho algo parecido en esa misma región. Cuando estaba el rey Ocosías del reino del norte de Israel, envió una compañía de 50 hombres para que arrestaran a Elías. Sin embargo, Elías hizo descender fuego del cielo y los consumió. Acabó con aquellos 50. Luego mandan una segunda compañía. Corren el mismo destino. Por último, el comandante de la tercera compañía suplica a Elías que le perdonara la vida a él y a sus compañeros. El profeta fue con el comandante hasta donde estaba el rey, sobre quien pronunció el juicio de Dios. Esta historia aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, del 9 al 16. Ahora, Jacobo y Juan quisieron hacer lo mismo a esta aldea insolente. Pero hay que aclarar algo acá. Jesús los reprende. ¿Por qué? No importa que ellos hayan tomado el ejemplo de Elías. Elías era un profeta y había sido comisionado para realizar un ministerio especial como profeta en una teocracia. Y un aspecto de su deber ordenado por Dios le permitió confrontar al malvado Acab, que había intentado usurpar la autoridad de Dios. Elías recibió autorización específica para medir y administrar la ira de Dios. Elías actuó con una autoridad comparada a las autoridades civiles en la actualidad, que dice que no en vano lleva la espada, ¿no? No podían tomar esto como un paralelo en cuanto a los ministros del Evangelio, que son llamados a llevar la palabra del Señor. El Señor dice la Biblia que les reprende. Vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Esta respuesta del Señor a los samaritanos ejemplifica la actitud que la iglesia debe tener en relación con todas las formas de persecución religiosa. No hay justificación para perseguir a otros por su fe, aunque no sea la nuestra, aunque esté equivocada. El culto de los samaritanos era pagano en esencia y erróneo sin lugar a dudas. Y su situación espiritual era todavía más precaria en vista de su intolerancia. Sin embargo, el Señor no quiso hacer uso de la fuerza para cambiar su manera de vivir y tampoco habló mal de ellos. Como Él dice, había venido a salvar y no a destruir, no iba a justificar en ninguna manera esa furia destructiva de Jacobo y Juan. Había venido a otorgar gracia. Y eso es algo que no podemos olvidar. Nosotros no podemos caer en lo que cayeron otros años, siglos atrás, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan las famosas cruzadas y otras historias? La Inquisición. Nosotros no podemos rebajar el Evangelio a ese nivel. Que hayan personas enseñando herejías no nos da justificación para asesinarles, perseguirles y encarcelarles. Esa es la grandeza del Evangelio. Usted nunca va a ver a un cristiano verdadero encontrando justificación en la Biblia para aplicar actos terroristas contra otros. Lo que hacen los musulmanes contra los cristianos, los musulmanes radicales, ¿verdad? No hay justificación. Alguien podría decir, no, pero el Señor mandó en el Antiguo Testamento. Es cierto que habían ciudades que el Señor declaraba anatema, totalmente debían destruirse. Bueno, Dios es el dador de la vida.
Y Él solo tiene derecho a quitarla. Y en estos casos la Biblia registra claramente que la mano de juicio de Dios sobre esas naciones impías, que llegaban al punto de lanzar a sus propios hijos en los brazos de un ídolo como Molot. No sé si saben quién era Molot, un ídolo de hierro que lo ponían al rojo encendido, y a esas criaturas las mandaban, las lanzaban en los brazos de ese ídolo. Y otros actos abominables. A veces nos cuesta entender los niños, esos niños que se criaban en ese ambiente iban a estar contaminados igual que todos ellos. Ahora, ¿quién hoy puede decir, Dios me dijo que vaya y destruya a aquellos porque no son cristianos? Primero, Dios no te va a decir algo que va en contra de su palabra. Recuerden que el Antiguo Testamento era parte de la revelación de Dios, todavía no se había completado todavía. Ahí vemos la ley, no vemos todavía la gracia en su máxima expresión en la persona de Jesucristo. Hoy ya nosotros tenemos la verdad completa. Sí, tenemos que predicarle a todo el mundo, no importa de qué religión tú seas. Si no conoces el cristianismo y no conoces el evangelio, estás perdido, es la verdad. Ahora tengo que llevarte la verdad en amor, pero tengo que llevarte la verdad. Tengo que hablarte del evangelio como si realmente no lo conozcas. No puedo llegar al punto de decir, tú eres mi hermano, no importa lo que tú creas. No. Pero eso no me da derecho de que si rechaza el evangelio de Cristo, entonces hay que quitarle la vida. No hay justificación para semejante barbaridad. Yo nunca voy a olvidar cuando sucedió lo que sucedió en Pulse, se dice, hace unos años, ¿se acuerdan? Ese que entró un terrorista ahí y acabó. Yo no voy a olvidar en que unos momentos después, en internet comenzó a salir un pastor hablando de que a los homosexuales había que hacer exactamente eso. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Dónde tú vas a encontrar justificación para semejante barbaridad? No. Tenemos que amar a todas las personas. Ahora, ese amor significa que voy a cerrar los ojos a su pecado. Nosotros no tenemos ningún derecho a cerrar los ojos ante ningún pecado. Primero, porque si abrimos los ojos, los cerramos, es irrelevante. Dios no los cierra. Y es el que manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Por eso el evangelio debe ser expuesto a toda persona. A diferencia de sus excesivamente celosos discípulos, el Señor concede misericordia a pecadores hostiles e ignorantes. Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 13. Dice la Biblia, habiendo yo sido antes blasfemo. Wow, qué honestidad la de este hombre. Perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Todos nosotros podemos aplicar este texto a nuestra vida y hablar de lo que éramos sin Cristo. Y todos también llegó un momento en nuestra vida en que fuimos recibidos a misericordia. Dios no nos dio lo que merecíamos. Si Dios fuera a darnos lo que merecíamos, hermano, nadie quedaría con vida. Nadie, absolutamente nadie. Acuérdense que los samaritanos no conocían quién era Jesús ni qué enseñaba. No lo rechazaban porque afirmaba ser Señor, Salvador, Mesías, sino porque era judío que viajaba al templo en Jerusalén. Misericordia fue la respuesta correcta allí. Y en los que dejan su hostilidad hacia la verdad, el juicio da paso a la misericordia. Pero cuando la hostilidad es continua, persistente, entonces la misericordia se retira. Pero ¿saben quién la retira? Dios, no nosotros. Por ejemplo, cuando los envió a predicar el evangelio,
En Lucas capítulo 10, verso del 10 al 12, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Sin embargo, este no era el tiempo de juicio para esta aldea, por lo que Jesús y los que viajaban con él simplemente se fueron a otra aldea. Ya que en su misericordia el Señor perdonó a estos aldeanos, es posible que ante la predicación de Felipe el evangelista, en Hechos 8, del 6 al 8, y de Pedro, vamos a mirar allí Hechos, capítulo 8, del 6 al 8, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Esto es en Samaria, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y luego dice el verso 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hermanos, ese es el ejemplo de Jesús. Tú y yo estamos llamados a extender esa misma misericordia, no a comprometer la verdad, no a tolerar el pecado, pero la iglesia debe mostrar con los perdidos la misma misericordia que demostró Jesús. Todo ser humano tiene una oportunidad de oír el evangelio. Siempre que quienes afirman representar a Jesucristo se han convertido en los jueces en lugar de Dios y han lanzado juicio sobre otros, los resultados han sido desastrosos. Ya ahorita lo mencionaba rápidamente. Ahí tenemos la Inquisición, las cruzadas, la ejecución de aquellas personas que se les creían brujas, la persecución de los anabaptistas por parte de protestantes, reformados y católicos por igual. Han sido plagas y plagas que se han extendido en el nombre de Jesucristo. Y dolorosamente mucha gente no quiere saber nada de Dios porque ven a los cristianos en el lugar de Dios. La iglesia debe confrontar el pecado y llamar al arrepentimiento, pero el juicio final es de Dios. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? A Dios no se puede engañar, Él conoce el corazón de todo el mundo. Dice la palabra que Él se deleita en misericordia, Miqueas 7:18. Y también se deleita en los cristianos que muestran misericordia. En 2 Corintios, capítulo 4, verso 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Estamos aquí por misericordia. Por eso podemos decir gracias, Señor, y tenemos la responsabilidad de otorgar esa misma misericordia a todos aquellos que la necesitan desesperadamente. Que el Señor nos ayude a llevar ese mensaje de Jesús a tanta gente que vive en ignorancia, perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Que el Señor nos bendiga.